Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí una vez más. Ya estamos adentrándonos a nuestros estudios y pues hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la humanidad, la vez, igual que la vez pasada. La vez pasada hablábamos del origen del hombre, si ustedes recuerdan, y pues mencionábamos varias cosas interesantes. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema que es bien importante, es la imagen de Dios en el hombre. Vamos a hablar de ese tema. No es un tema que haya sido muy importante en la Biblia, o sea, la Biblia menciona la imagen de Dios en un par de textos. Por ejemplo, en el texto de la creación, en el capítulo 1, versículo 26 del Génesis, cuando Dios dispone a hacer al hombre. Entonces entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, entonces sería como el versículo central sobre el cual vamos a estar nosotros meditando, discutiendo, qué sé yo. Y bueno, me interesa mucho su participación en este tema, pero igual hay otro par de versículos en la Biblia que hablan del mismo tema, ya en el Nuevo Testamento, para que vean que es cortito, ¿no? Primero los Corintios capítulo 11 versículo 7. Bueno, en el mismo Antiguo Testamento se vuelve a mencionar eh, la imagen de Dios allá en el Génesis capítulo 5 versículo 1, que dice el día que Dios creó, perdón, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Bueno, ¿cómo se llama este? El término semejanza y luego imagen en el 9:6, donde dice, el que derramare la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, entonces, tres versículos en el Antiguo Testamento, dos en el Nuevo Testamento. Primero a los Corintios capítulo 11 versículo 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Y por último, pues citamos a Santiago, capítulo 3 versículo 9, que dice, mira, con la misma boca nosotros bendecimos a Dios y con la misma boca maldecimos al hombre que está hecho a imagen de Dios. Bueno, cinco textos, ¿verdad? Pueden haber otros que se relacionen un poquito, pero son cinco textos. Entonces, desde la perspectiva puramente bíblica, el tema no es tan importante. ¿Sí me entiende usted? Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, tal vez ustedes han escuchado, y hay mucha razón en esto, que se dice generalmente nosotros no podemos sacar una doctrina a partir de un solo versículo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque a veces solemos hacer eso, ¿sí? A un solo texto le sacamos muchas cosas y luego, ¿cómo sé yo si una doctrina es importante para la Biblia o no lo es? Dependiendo de la cantidad, estadísticamente hablando, la cantidad de veces que se menciona. Entonces, por ejemplo, el tema de la justicia, pues eso es importantísimo, se lo menciona cada texto prácticamente, o el tema de la santidad, o el tema del amor, es un tema que se menciona mucho. Entonces, en este caso, sí hay una mención de la imagen de Dios en el hombre, pero no es tan relevante en las escrituras, ¿sí? Ok, entonces mencionábamos los cinco textos básicos, pero más que todo capítulo 1, versículo 26 y 27 de Génesis. Muy bien. Ahora, entonces, si no es tan relevante en las escrituras, ¿por qué nosotros sí lo vamos a tocar? Bueno, resulta que nosotros no estamos teniendo acá una clase de Biblia, sino una clase de teología sistemática. Y dentro de la reflexión teológica sí ha sido importante. O sea, no tanto porque aparezca muchas veces en la Biblia, sino porque varias personas lo han mencionado y porque van a ser
bastante importante en la situación de la antropología teológica. Me explico. Cuando uno revisa la Biblia, uno se da cuenta que el ser humano ocupa un lugar especial en la creación. Es parte de la creación. Listo. Porque nosotros fuimos hechos el sexto día en el relato de la creación del capítulo 1 del Génesis. Entonces, eso nos hace a nosotros parte de la creación. Y eso tenemos que entenderlo en cuanto al tema del ambientalismo. Estamos en el mismo barco, estamos o sea, somos hechos también de carne, igual que el resto de la creación. No somos extraños, no somos ajenos a este mundo. Vivimos con este mundo y nos destruimos con este mundo. ¿Sí? Creo que eso queda claro. Pero al mismo tiempo, cuando uno revisa el Génesis, se da cuenta que el ser humano es hecho como corona de la creación. ¿Ya? Y tiene algo que es distinto a cualquier otro ser que haya sido creado, exceptuando los ángeles, ¿no? Ese es un tema diferente, pero es diferente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque si uno nota el relato primero de la creación, aunque el ser humano es lo último que se hace, parece ser parte del plan original de Dios. O sea, hay un momento en que Dios crea todo el escenario, ¿no? Dice, en el primer día sea la luz y la luz fue, y en el cuarto día, pues entonces crea las lumbreras que dependen de la luz. En el segundo día, eh, él crea la expansión y luego separa las aguas de las aguas. Y en el quinto día, él hace los animales que viven del agua, las aves y los peces que viven del agua. Y luego en el sexto día, en el tercer día crea la tierra seca y en el sexto día él crea a los animales, las plantas, todo lo que tiene que ver con la tierra seca. Entonces, primero crea el escenario, luego crea el agente que vive en el escenario. Y esto es importante porque primero hace toda la creación y luego al final crea al hombre para esa creación. O sea, es el agente que vive ahí. Dicho de otra manera, eh, el universo mismo fue hecho por causa nuestra, no nosotros por el universo por causa nuestra. Pero por eso es que al final de la creación, él dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bien, como corona de esa creación. En el segundo relato de la creación, en el capítulo 2 del Génesis, el ¿cómo se llama? Antropocentrismo es incluso más relevante todavía porque Dios forma al hombre, lo lleva a un huerto que él formó para el hombre y luego forma a los animales para encontrar la ayuda idónea en el hombre, pero no la encuentra hasta que forma a la mujer. Bien, entonces el ser humano es como decir el centro de esa creación. ¿Sí me explico? Bueno, ahora, entonces, ¿qué es lo que hace al ser humano distinto al resto de la creación? Bueno, es el temita este de la imagen de Dios en el hombre. Notemos, por ejemplo, el Génesis capítulo 9, ¿no? Que nosotros leíamos ese pasaje de el hombre que derramare sangre de otro hombre por otro hombre debe ser muerto, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que esa idea de soy imagen de Dios es lo que hace que mi vida sea sagrada. Entonces, hay una sacralidad en el ser humano por el simple hecho de ser imagen de Dios. O sea, esta es la idea que aparece en los famosos derechos humanos. Yo no sé si ustedes saben toda la historia, la gente es abogado o historiador a saber la historia de eso, cómo surge en la Revolución Francesa y luego se traslada ya a la Segunda Guerra Mundial cuando se hacen los famosos derechos humanos. Pero ¿cuál es la idea que subyace detrás de los derechos humanos? Bueno, que por ser humano yo merezco ciertas cosas. O sea, tengo ciertos derechos. No se me puede tratar como a cualquier animal. No, no, no. Yo tengo eso. Y no importa cuál sea mi condición, ¿no? Por eso incluso un delincuente tiene derechos humanos. Por eso incluso alguien que está enfermo, pues tiene derechos humanos. Por eso, aunque yo sea un moribundo, un anciano, ya tenga 100 años o un bebé recién nacido, tengo ciertos derechos por el simple hecho de ser humano. O sea, pertenezco a otra clase, soy alguien especial.
¿sí? Entonces, esa idea está presente en la Biblia. O sea, mejor dicho, eso surge de la Biblia. Por si ustedes no lo sabían, por ejemplo, en todas las sociedades antiguas, el ser humano no tenía cierto valor por el simple hecho de ser humano. Estaba viendo anoche precisamente esta serie de Espartaco que está en Netflix. Es muy, muy interesante. Y entonces, en el episodio que yo estaba viendo, habían matado a varios ahí en el Coliseo Romano, bueno, algo, en la ciudad de Capua, ¿no? Habían matado en el estadio a varios gladiadores, entonces estaban sacando sus cuerpos afuera, ¿no? Y les cortaban los brazos, las piernas, lo hacían picadillo, ¿no? Y los tiraban por allá. Entonces, si uno iba al mundo romano, y esto es muy coherente con la historia, si uno iba al mundo romano allí y llegaba al Coliseo y quería echar un vistazo por ahí, iba a encontrar a las fieras, los leones, los tigres, lo que sea, en sus jaulas, así como hoy en día uno va al zoológico, ¿sí? Y entonces allí con el león, pues iba a encontrar uno un brazo, una pierna humana, un cráneo humano, y el león comiéndoselo, ¿no? Y usted dice, ¿y eso qué pasó ahí? No, fue alguien que mataron, hay ¿cómo se llama este? Un gladiador que mataron ahí, que lo despedazaron y le dieron a los animalitos ahí para que comieran, ¿no? Entonces uno se espanta, ¿no? Porque uno dice, oye, pero es un humano. No, no, no es un humano, o sea, no tiene ningún valor en sí. Bueno, yo sé que los cristianos tampoco valoraban la vida de otras personas. Yo sé que los cristianos nos hemos portado muy mal, históricamente hablando, y que, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, Brasil, todos estos lugares, pues esclavizaban a los africanos solo por ser africanos, ¿no? Los esclavizaban y que su vida no valía, ¿no? No les trataba como humanos y que es cuando la sociedad avanza, que entonces se crean los famosos derechos humanos y se trata de eliminar el racismo como una forma de vida no propia, ¿no? Que va en contra de los derechos humanos y la dignidad que tiene toda persona por el simple hecho de ser humano. Yo entiendo eso, pero lo que estoy diciendo es que la raíz de todo eso o la base de todo eso precisamente estaba allí en las escrituras. ¿Dónde? Bueno, en la Biblia, cuando dice el ser humano es imagen de Dios. Entonces, en Génesis 9, no se puede matar a un ser humano. Esa es la idea. No puedes matar a otro ser humano porque está hecho a imagen de Dios. En el caso de Santiago, no puedes maldecir a un ser humano porque es semejanza de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible que a Dios lo bendigas con esta boca, pero maldigas al ser humano que está hecho a semejanza de ese Dios? Entonces, la imagen de Dios, en cierto sentido, da, o mejor dicho, en este sentido, da eh, valor al ser humano. Es decir, valgo porque soy imagen de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Ahora, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué significa eso? O sea, ¿cuál es la imagen de Dios en el ser humano? Aquí vamos a extraer nosotros tres tipos de teorías, ¿sí? Tres tipos de teorías. Pero antes de esas tres teorías, solo déjenme explicarles un asuntito. Históricamente, desde la época de los padres de la iglesia, desde Ireneo, desde Orígenes, que son los dos más antiguos que trataron el tema, Ireneo vivió en el siglo segundo, o sea, 100 años después de los apóstoles. Por ahí pongámoslo, un poquito menos de 100 años. Pero 100 años después de los apóstoles, Ireneo de León. Entonces, desde la época de Ireneo de León, se distinguió entre imagen por un lado y semejanza por otro. O sea, él dijo, una cosa es la imagen, otra cosa es la semejanza, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, la imagen, dijo él, es simplemente eh, la parte racional del ser humano y la semejanza es la parte espiritual del ser humano. Entonces, distinguió entre los dos. Por toda la Edad Media, todos los teólogos distinguieron siempre entre imagen y semejanza como dos cosas distintas. Pero en la época de la Reforma,
Los reformadores, en este caso Lutero y Calvino, tenían una suspicacia más grande que estos antiguos teólogos. Y la razón es que ellos eran, le vamos a llamar a esto humanistas. O sea, surgen en la época del humanismo. Y en la época del humanismo, entonces trata uno de volver al texto, de volver a los originales. Es parte de lo que se llamó humanismo en esa época. Y precisamente por eso es que Lutero empieza a decir, ya otros lo habían dicho antes que él, sí, o muchos otros. Juan Hus, por ejemplo, en Historia de la Iglesia, había dicho eso, solo que el mundo no estaba como que preparado para escucharlo, porque el mundo no era humanista. Pero entonces cuando Lutero dijo, no, 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 sola la Biblia, sola escritura. Bueno, eso es genial, ¿no? Te dice, pero que a nadie le había ocurrido antes, ¿no? Sí, claro que sí, pero nadie le había copiado, nadie los había seguido. ¿Y por qué a Lutero sí lo siguieron? Porque la gente estaba ya predispuesta por lo que estaba pasando en la sociedad a aceptar ese postulado. Entonces, cuando uno empieza a estudiar el texto, uno dice, mira, a mí no me importa lo que han dicho otros teólogos, lo que se ha dicho por siglos y siglos y siglos, a mí me interesa lo que la Biblia dice. Y cuando uno va a la Biblia, uno se fija que los hebreos utilizan una figura retórica que se llama paralelismo. Y eso significa que en el Antiguo Testamento, más que todo, pero mucho en el Nuevo Testamento también, cada vez que hay una sección importante de un discurso, la misma verdad se dice dos veces, o sea, se repite con palabras distintas. Cito, por ejemplo, el Salmo, digo, el Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ve, es la misma cosa, solo que lo dije con dos líneas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento es la misma cosa que, que cielos, ¿no? Anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos es su gloria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lo mismo, solo que lo voy a decir de dos formas, ¿no? O mediante un paralelo, en este caso se llama un paralelo sinónimo. Y eso lo podemos encontrar prácticamente por toda la Biblia, ¿sí? Entonces, basados en eso, uno revisa los textos y mira que siempre se viene diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ok, ahora hagamos al hombre conforme, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? Pues simplemente estaba diciendo la misma cosa, solo que repetido dos veces. Sí, sí, me estoy explicando. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, es lo mismo que hagamos al hombre a nuestra semejanza. No eran dos cosas diferentes. Y hoy en día, prácticamente, de los teólogos que son importantes, porque siempre hay quien diga lo contrario, ¿no? Pero de los teólogos que son importantes, prácticamente todos entienden que ese es un paralelo hebreo y que no hay mucho más que explicar ahí y mostrar diferencias. Es de que cuando nosotros hablamos de imagen, al mismo tiempo estamos hablando de semejanza. Y eso viene a partir de los reformadores y se entiende así. Los reformadores, ya sabe usted que son los que originaron la iglesia protestante, pero eso se entiende así aún en círculos católicos. ¿Ok? Entonces, imagen y semejanza es lo mismo, solo es un paralelo hebreo. ¿Bien? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué es entonces, decíamos? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Solo, siempre ha habido teólogos que lo mencionan, solo lo voy a mencionar de pasadita, solamente una iglesia dice que la imagen de Dios en el hombre es que nosotros nos parecemos a Dios. O sea, dicho así, Dios no usa lentes, ¿sí? Entonces yo no soy tan imagen. Pero si usted mira a Dios, Dios va a ser así como yo. O sea, igualito. Así, nariz, dos ojos, dos orejas, una boca. Bueno, ¿y quién dice eso? Siempre hay uno que otro que va a decir eso en las diferentes iglesias, o cualquier teólogo que va a decir eso. Pero de manera oficial, los mormones son los únicos que dicen eso. Porque en la teología mormona, Dios tiene cuerpo. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Dios tiene cuerpo, ¿no? Entre los mormones.
Por lo tanto, Dios tiene brazos, tiene manos, tiene dedos y tiene 5 dedos, tiene 10 dedos. O sea, Dios es como uno de nosotros. Entonces, para ellos es fácil. Pues al principio Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Pues es así como usted puede hacer un muñeco que se parezca a mí. ¿No? Hermano Ronald, Hermano, yo tengo una duda. Eh, Todas las personas, sea bautizado o no, tenemos la imagen de Dios o hasta que somos bautizados llegamos a tener la imagen de Dios. bien. em, Vamos a decir que en el sentido en que lo estamos manejando, la imagen de Dios es universal. Todos la tienen, ¿sí? Al menos así se presenta por una simple razón. Génesis capítulo eh, 5, versículo 1, ¿no? No tengo mi Biblia aquí ahorita a la mano, ya lo busco aquí en la computadora. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Siga, siguiente versículo. El micrófono se le apagó, hermano. Su micrófono, hermano, no funciona. Se apagó. Perdón, Está. varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y, Siguiente versículo. y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó Ok. su nombre Set. Ahí lo Ah, creó a su hijo. ok. Ahí es donde quería ir. Dios imprimió la imagen en Adán. Listo. Y Eva, ¿no? Y mire que lo interesante de ese versículo, y ahí está muy bien traducido, es que la imagen, o sea, el nombre Adán, este es un punto aparte, un paréntesis. El nombre Adán es aplicado a los dos. Dice, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Muy bien. Entonces a los dos lo hace imagen. Luego, la imagen de él, de Adán, pasa a su hijo Set. Ahí habla de la imagen y la semejanza, ¿no? Y entonces, todos los seres humanos vienen de esa pareja. O sea, es lo que yo les decía, que en las cosmogonías de los diferentes pueblos, resulta que ellos eran, por ejemplo, los incas en el Perú, ellos eran hijos del sol. Ah, qué bien. ¿Y los demás? Pues los demás no, entonces tenemos derecho de matarlos. O los romanos decían, nosotros somos hijos de Marte, ¿no? El dios Marte. Y los demás, pues los demás no, entonces tenemos derechos de conquistarlos. O los griegos que decían, nosotros somos ¿cómo se llama este? Los entes políticos. Cosas que dice, por ejemplo, Aristóteles, frases que la gente cita en Internet, pero fuera de su contexto sociohistórico. Por ejemplo, él dijo, el hombre en solitario es un dios o es una bestia. ¿Qué es lo que él quería decir? Bueno, que como ellos vivían en sociedad, que él dijo, el ser humano es un ser político, entonces ellos eran humanos porque vivían en sociedad, vivían en la polis, la ciudad. Y cuando ellos viajaban por allá y encontraban a personas viviendo en la montaña, decía, ese no es humano, ¿no? O sea, el ser humano es solitario o es un dios o es una bestia. Entonces, si no es un dios, este tipo es una bestia. Y podemos usarlo como esclavo, eso no hay ningún problema. Entonces, noten ustedes cómo eso viene, la Biblia viene a romper con ese esquema. A pesar de que los cristianos no lo hayan entendido en el pasado, eso está allí. O sea, ¿de dónde vienen todos? Bueno, todos estamos hermanados porque todos descendemos de Adán. Entonces, en cierto sentido, todos somos hermanos. ¿Sí? Todos somos hermanos. Ah, ok, listo. Pero entonces, ¿quiénes tienen la imagen de Dios? Pues la tienen todos. ¿Se pierde con el pecado? Es una buena pregunta. Antes, no me dejan desarrollar las tres teorías, ¿verdad? Pero se pierde con el pecado. Entonces, la respuesta es, si se perdiera con el pecado,
Luego no existiría Génesis 9. No puedes matar al ser humano porque está hecho a imagen de Dios. ¿Verdad? O Santiago, con esta misma boca bendecimos a Dios, pero con esta misma boca maldecimos al hombre, que está hecho, no dice al hermano, al cristiano, sino al hombre. Entonces se sobreentiende que todos los humanos, por el simple hecho de ser humanos, tienen imagen de Dios. Entonces, no se pierde con el pecado, porque no hablaríamos después en Génesis 9 de imagen, y no hablaríamos después en Génesis 5 de imagen. ¿Sí? Porque la única manera de decir, cuando nos bautizamos, tomamos la imagen de Dios, es decir que con el pecado aperrimos. Claro que hay pasajes, tal vez usted me los puede citar en Colosenses, en Corintios, donde Pablo dice que nosotros nos vamos conformando a la imagen de su amado Hijo, ¿no? Entonces, ok, pero esa forma de hablar, lo que está diciendo, ese es un tema distinto, aunque utilice la misma fraseología, es un tema distinto y tiene que ver con el proceso de maduración cristiana. Es decir, que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Entonces vamos tomando la imagen de su Hijo, el parecido con su Hijo, pero esa es una cuestión diferente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? Hay tres teorías. A una le vamos a llamar sustantiva. Es algo que el ser humano tiene. A otra le vamos a llamar relacional. Es algo que el ser humano, eh, una capacidad que tiene el ser humano. ¿Ya? Algo que el ser humano hace. Le vamos a llamar relacional a esa forma. Y la tercera es funcional. Es algo que el ser humano hace, vamos a decir. Bueno, la sustantiva significa, varios teólogos opinaron que el ser humano tiene algo de especial, que es lo que lo hace imagen de Dios. Algunos especularon, por ejemplo, que a diferencia, y aquí es donde nosotros empezamos a ver qué de diferente tiene el ser humano que los demás seres creados no tienen. Entonces, ¿qué de diferente? Ah, bueno, que el ser humano camina en dos patas, está erguido. ¿Y eso qué? Y ya es que Dios tiene, ¿cómo se llama este? Tiene eh, cuerpo y camina así también. No, 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 no. Pero que Dios es recto, moralmente hablando, y por lo tanto, metafóricamente hablando, el ser humano al caminar en dos pies muestra esa imagen. Por ejemplo, algo que el ser humano tiene, ¿como qué? Bueno, como la razón. Nosotros somos seres racionales. El mismo Aristóteles definió al ser humano así, como un animal racional. Somos animales porque al igual que los animales, nacemos, crecemos, nos multiplicamos, morimos, nos movemos, ¿ya? Pero a diferencia de los otros seres humanos, digo, de los otros animales, nosotros tenemos la capacidad del raciocinio. O sea, podemos pensar, ¿no? Y eso nos da una categoría diferente. Actuamos no bajo instinto, podemos dominar nuestro instinto. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo en la época de la Ilustración, se decía que lo especial que tiene el ser humano, a diferencia de todos los otros seres, es que puede tener el uso de la razón. O sea, podemos razonar. Ahora, ¿qué problema hay con esas afirmaciones? Yo tiendo a ser parte de ese grupo que piensa que la imagen de Dios en el hombre es algo que el hombre tiene. ¿Ya? Pero no me atrevo yo, por ejemplo, a decir es esto o es lo otro. Pongamos un caso, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero afirmar que la imagen de Dios en el hombre es el uso de la razón. Yo no quiero afirmar eso por dos razones. Vea por dónde va mi lógica. Primero, porque no hay un pasaje en la Biblia que me guíe en esa dirección. O sea, no lo encuentro. Al menos no lo veo. Solo veo el Génesis que dice Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero no veo un pasaje que diga y entonces el ser humano pensó. Claro que sé que Dios piensa y nosotros también, ¿no?
pero no veo eso en la Biblia. La segunda es que a la hora de definir un concepto, tengo que entrar al concepto más o menos imagen. ¿Cómo así? Bueno, si yo digo, por ejemplo, la imagen de Dios en el hombre, así como lo hizo Ireneo, es el uso de la razón. Entonces me veo obligado a decir que hay seres más racionales y hay otros que son sumamente irracionales. Entonces me atrevería yo a decir que unos somos más imagen de Dios que otros. ¿Sí me explico? Y que entonces, cuando yo digo que valemos porque somos imagen de Dios, diría yo que alguien racional vale más que alguien irracional. Vea cómo son las leyes, por ejemplo. Explico. Digamos, si a usted mata a una persona o una persona es asesinada aquí en la calle y agarran al asesino, le van a poner X cantidad de años de cárcel o algún tipo de pena dependiendo de cómo se cometió el crimen, ¿no? Si fue con saña, con alevosía, qué sé yo. Pero dentro de esa determinación no entra en juego qué tan inteligente era el que mataron. O sea, no decimos, mira, es que este que mataron este era muy inteligente. Ah, no, ese sí era imagen de Dios, ¿no? Pero no, este era un bruto que nunca le entraban las matemáticas ni por una oreja ni por la otra. Ese no sabía nada, ¿no? Ah, no, muy ignorante, entonces déjalo, tranquilo. O sea, póngale 2 años nada más. Porque el que mató no era tan imagen de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y entramos al punto del aborto. Yo me opongo al aborto, rotunda y radicalmente. ¿En base a qué? En base a que es imagen de Dios. No puedes tocar esa vida, es sagrada. Y me dicen, no, pero usted hace lo mismo con esos huevitos que tiene allá que se comen, ¿no? Bueno, en primer lugar, esos ni siquiera tienen bebito. ¿Ah? Esos no tienen bebito todavía. No, mejor dicho, ni van a tener, son de granja, ¿no? O sea, y no me estoy comiendo un ser vivo. Otro día les hablaría del concepto del huevo, porque uno piensa que el pollito está en el huevo y no. Bueno, pues, no voy a enseñar biología ahorita. ¿O sí? Es que yo antes pensaba que el huevo era el pollito en embrión y que la yema del huevo era el cuerpecito del pollito y que la clara eran las plumas del pollito, ¿no? Entonces que un huevo era un pollito en potencia. Pero mi hijo de 9 añitos me sacó de la ignorancia hace poquito y me empezó a explicar cómo es que funciona esa cosa, ¿no? Y no los voy a sacar yo de la ignorancia por si estaban pensando igual que yo, solo los dijo, investiguen en internet un poquito. Bueno, el caso es que, sí, pero eso es un pollito, o sea, ¿qué importa? Eso es un pollito, ¿no? Eh, no es imagen de Dios, el bebé sí. Pero entonces, y si yo luego digo, mira, la imagen de Dios es el raciocinio, oye, un bebé de 2 meses no razona nada. Entonces vale menos que yo. Si me explico en el concepto. Y este es el concepto, este es el problema que yo tengo con ciertos crímenes o cierta legislación, pero igual la legislación no es racional, como la legislación del feminicidio. O sea, si matan a una mujer, pues, si un tipo, un asesino, mata a un hombre, le ponen 18 años. Pero si mata a una mujer, le ponen 38 años. Entonces, ¿y eso qué? No es que la vida de una mujer vale más, ¿es cierto? Entonces, no, si es por ser imagen de Dios, lo mismo da. O sea, yo entiendo que por saña, por esto, por lo otro, pero no vamos a decir la vida de un ser humano vale más que la vida de otro ser humano. Sí, ahora, sé que si alguien sabe derecho aquí me va a decir, no, pero es que el feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Ah, listo, pero entonces la muerte de un hombre por el hecho de ser hombre debería valer igual. Pero las leyes no tienen esa lógica. En fin, borremos las leyes, pasémonos, brinquémonos las leyes. Sí, me voy explicando. Entonces, pero sí creo que la imagen de Dios es algo inherente en el ser humano, no algo que el ser humano hace. Sin embargo, ya en el siglo XX aparecieron un grupo de teólogos que vamos a llamar nosotros existencialistas.
Y esto es porque estos teólogos seguían una filosofía que se llama el existencialismo. Eso no lo dijimos en un inicio, o creo que sí. Siempre los teólogos han seguido algún pensamiento filosófico. Es decir, la filosofía moldea la teología. Siempre. Entonces surge en el siglo XX una filosofía o un estilo de filosofía que se va a llamar existencialismo, con varios pensadores existencialistas, sobre todo Martin Heidegger. Ahora, Martin Heidegger no es el principal existencialista. Hay otros como Jean-Paul Sartre eh, o el mismo Federico Nietzsche que vivió mucho tiempo antes, pero que se adelantó su tiempo. Entonces, esos eran existencialistas, ¿sí? Pero Martin Heidegger es el que los teólogos más influyó mucho en la teología. Ahora, estos grandes teólogos del siglo XX, al estilo de Karl Barth y Emil Brunner, no sé si en algún momento yo he mencionado esos nombres, eran existencialistas. Ahora, entonces eso los llevó a ellos decir, mira, la imagen de Dios en el hombre no es algo que el hombre tenga en sí, una característica, sino es más bien una habilidad de ser. A ver, expliquémoslo un poquito mejor. Mira, la imagen de Dios en el hombre, dijo Emil Brunner, es como un espejo. ¿Cómo así? O sea, el espejo que está allí puede ser mi imagen. O sea, yo me miro en el espejo y digo, hey, es mi imagen. Pero si yo me muevo del espejo, el espejo deja de ser mi imagen. ¿Sí me estoy explicando la metáfora? Entonces, en algún momentito, dijeron ellos, Emil Brunner, en algún momentito, yo soy imagen de Dios cuando reflejo a Dios. Pero en otro momentito, no soy imagen de Dios cuando no reflejo a Dios. Entonces lo que preguntaba Rona, no, no es cierto. Imagen de Dios es cuando me convierto en cristiano. Imagen de Dios es cuando usted ve a Dios reflejado en mí. Ahora, siguieron diciendo ellos, una característica que el ser humano tiene, que es diferente de todos los demás, es que el ser humano puede relacionarse. No, notemos por un lado, puede relacionarse. El ser humano es el único ser que puede relacionarse con Dios. Y eso es totalmente cierto. Yo sé, tenía mi profesor de teología en Baxter, ya murió él, el hermano Arnoldo Mejía, que siempre se burlaba de los cánticos. No se burlaba, perdón, no era irreverente, pero criticaba los cánticos. Y criticaba muchos cánticos tradicionales. No, no había santo parado que quedara ahí. Pero me recuerdo yo que se reía mucho de este cántico que dice, por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador, ¿no? Por la mañana las aves cantan. Te decía, ¿y usted sí cree eso? Que las aves cantan las alabanzas de, o sea, cuando el ave está graznando, cuando el gallo está cantando, es porque el gallo está alabando a Dios. Ah, alabado sea Dios, ¿no? Entonces, no, las aves no hacen eso. Bueno, el corito lo dice, pues no lo dice la Biblia. La Biblia no dice eso. El corito lo dice, ¿no? Y entonces uno queda pensando, pues tiene razón. O sea, las aves no alaban a Dios. Los animales en la selva no alaban a Dios. Simplemente existen, simplemente son, es parte de la creación. Somos nosotros los seres humanos los únicos capaces de conectar con la divinidad. Y somos nosotros los seres humanos los únicos capaces de conectar con nuestro prójimo. También es cierto. Los animales no. Es cierto que ellos forman, los animales, forman redes sociales complejas. Eso es cierto. Pero muchas de esas redes sociales que ellos forman tienen que ver
más que todo, y no soy un biólogo podría explicar mucho mejor esto y tal vez refutar lo que estoy diciendo en cierto sentido, forman esas redes por instinto. Vaya, estaba platicando con un hermano y él me comentaba que tuvo una época en que fue apicultor. ¿Y sabe qué es eso? ¿Verdad? Que trabaja con abejas. Entonces me estaba contando que la colmena, que usted dice, es una sociedad, ¿no? Porque ahí hay esclavas que son las obreras y están los zánganos que son los que le quitan la miel a las obreras y está la reina que es la que domina sobre todos y los manda y toda la cuestión. Ah, listo. Pero entonces él me estaba contando, ¿no? Hay que matar a los zánganos, me dice, porque así la miel aumenta, porque los zánganos comen la miel y no trabajan. No, matar a los zánganos. Entonces mi trabajo era matar a los zánganos y cortarle las alas a la reina. Ah, ¿cómo así? No, sí, es que hay que conocer a la reina. Entonces yo escarbaba entre todas las abejitas y va, encontraba a la reina y era diferente, pues su cuerpecito era distinto. Entonces venía con unas tijeritas y ¡pam! Le volaba las alas y a partir de ahí la reina ya no podía irse, no podía volar, hay que se quedaba siempre ahí, porque si la reina se iba, entonces todas las abejitas la seguían y si la reina se quedaba, pues todas ellas se quedaban a trabajar y no importaba cuántas veces usted le sacara la miel, ellas nunca se iban a ir porque la reina no me podía ir. Pero en cambio, si dejaba a la reina con alas, cuando sacara la miel, la reina iba a largar, me están sacando la miel y con ella se iban a ir todas las demás. Ah, bueno, le digo, pero había que tener mucho cuidado, me dice, porque solo había que cortarle las alitas. Si uno cometía el error de cortar muy pegado muy larga, se iba. Pero si uno cometía el error de pegar mucho las tijeras, podía matar a la reina. ¿Y qué hacen las abejas cuando se mata a la reina? Eligen a otra reina. No, no son democracia. Ya no llegan y votan, ¿sabes qué? Elijamos a otra reina o va a haber un golpe de estado o así como los militares, los zánganos se organizaron y derrocaron a la reina y ahora hay una junta militar a cargo. No, no, no hacen eso. Simplemente cuando la reina muere, las demás abejitas mueren. Así, se acabó. No puede haber colmena si no hay una reina. Entonces, lo que usted mira allí se llama instinto. O sea, están programadas para actuar así. No hay otra posibilidad. ¿Sí me estoy explicando? A diferencia de los seres humanos que entablamos lazos de amistad, podemos tener empatía, saber lo que siente el otro, crear sociedades sumamente complejas, modificarlas al mismo tiempo. Entonces, yo me relaciono con mi prójimo, pero es por puro libre albedrío, por la capacidad que tengo de conectar con el otro. Bueno, entonces, esa relacionalidad, dijeron estos teólogos existencialistas, es la imagen de Dios. Ahora, vean cómo ellos lo hilaron, pero fascinante. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces significa relaciónate con Dios, ¿no? Es la imagen. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la imagen de Dios no es algo que yo tengo, sino algo que yo llego a tener. ¿Sí? Digamos, quien no ama a su prójimo, en cierto sentido, no logra desarrollar la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios es algo que se desarrolla. Si no amo a Dios, no la he desarrollado, y si no amo a mi prójimo, no la he desarrollado. ¿De dónde viene ¿cómo se llama la máxima de Santiago, ¿no? Si no amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo. Ahora sí, contestando a la pregunta de Ronald en esta segunda teoría. Primero yo le contesté desde mi punto de vista, pero en esta teoría ellos dirían, fíjate que hay personas que no son imagen de Dios. ¿Por qué? Bueno, pero alguien del mundo no ama a su prójimo. No, hay algo que él siente, pero lo que él siente puede ser un sentimiento egoísta y el amor no es egoísta. ¿De acuerdo? La definición del amor. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo. ¿Ok? Así decía, ¿no? El amor no busca lo suyo. ¿Se acuerda de esa expresión? Muy bien.
Entonces, yo no sé cuántas de ustedes que ya están, yo me imagino que todas las que están aquí están casadas, ¿sí? Empezando por la mano de Débora. Entonces, yo me imagino que todas están casadas. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna vez en su vida tuvieron a uno de estos novios que eran hostigosos, o sea, toposos, de esos que usted cortó y mandó a volar y, Dios mío, le hizo la vida imposible, ¿no? Y se le cruzaba por cualquier lado y decía, si no es conmigo, te hago sufrir, ¿no? Entonces usted dice, ahí es que me ama mucho. No, eso no te ama. O sea, lo siento, usted pensó que ese tipo o esa mujer, porque también conozco una que otra de esas locas psicópatas que uno no puede quitarse de encima. Y usted dijo, esa mujer me ama, no. Esa mujer se ama a sí misma, o ese hombre se ama a sí mismo y no soporta el desprecio, porque eso no es amor. Amor es precisamente lo contrario, no buscar lo suyo propio, sino lo que es del otro. Ahora, entonces, claro que, así como las abejitas pueden seguir a su reina, hay seres humanos que pueden decir, yo amo, pero realmente no ama, realmente no le importa. Solo le importa a una persona en su vida, él mismo. No le importa nadie más. ¿Sí? Entonces, ¿y eso por qué? Porque nunca se ha abierto a Dios completamente, o sea, no ama al Señor su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y por lo tanto, entonces no puede amar a su prójimo como a sí mismo, o sea, no se puede. ¿Sí me explico? Bueno, la última teoría. No, y está la base bíblica. Está la base bíblica. La base bíblica aparece en el mismo texto. Entonces hizo Dios al hombre a su imagen. ¿Qué dice? Varón y hembra. Los hizo. Entonces, estos teólogos exprimieron esa parte. Fíjate que cuando hizo al hombre, lo hizo varón y hembra. O sea, parte y contraparte. Lo hizo relacional. Y yo no sé cuántos de ustedes, es que ayer andábamos vacilando con esta película. También no crean que paso viendo tele, ¿no? Ayer andábamos caminando por la calle, entonces andábamos con un joven que se llama Wilson. Y nosotros andábamos que se nos perdió. O sea, es que íbamos caminando entre el gentío y vea, quedó perdido el Wilson, ¿no? Entonces empezamos a gritarle, perdóname, Wilson, lo siento, Wilson. Ya ustedes ya saben cuál película es, ¿cierto? Si no saben cuál película es, se ha perdido una tremenda película que se llama Náufrago de Tom Hanks. Entonces, donde él empatiza con la pelota, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque como estaba solito en la isla, entonces eso es cierto, las personas que están en solitario tienen la necesidad de otro. Pero usted no mira eso en los animales. Usted puede cerrar un animal, puede cerrar un perico, puede encerrar al que sea y va a estar solo, tranquilo, o sea, no hay ningún problema. Pero el ser humano solo se vuelve loco. La soledad es terrible. Por eso pienso yo en el pobre Chapo Guzmán, ¿no? Que está encerrado ahí en una cárcel de 4x4, está solito, solito, ese no tiene contacto con nadie. Es ser terrible vivir así. Yo me pregunto si le regalaron una pelota a Wilson ya, ¿no? Para que planifique su fuga, que se fuga con Wilson. Pero entonces Tom Hanks tuvo la necesidad de crear a su amigo. A partir de ahí, oye, es algo necesario, el ser humano, un ser relacional, dicen ellos. Ahora, el problema que yo tengo con esa teoría es el problema que yo comentaba a la pregunta que Ronald hacía, o al comentario, pregunta. En la Biblia, yo no puedo maldecir al hombre porque él está hecho a imagen de Dios. Pero no es por algo que él desarrolla, o sea, no es algo que él desarrolla, sino algo que él tiene. Punto. Lo tiene. Ahora, podría yo decir algo como, la imagen de Dios en el hombre es la que permite que él se comunique, desarrolle, ame, se encuentre con Dios. Ahí sí. O sea, la imagen permite esas funciones.
permite el ser racional, permite el encontrarse con Dios, permite el amar a Dios, permite el amar a su prójimo, pero no decir el amar a su prójimo es la imagen, como si en un momentito la tengo y en otro momentito no. ¿Sí? Los teólogos existencialistas odiaban las esencias. Entonces, por eso es que yo soy esencialista, siempre. Bueno, la otra teoría que les había mencionado es la teoría funcional. Y funcional quiere decir que la imagen de Dios en el hombre es algo que el hombre hace. Esto tiene mucho sentido, sí, exegéticamente hablando. Resulta que después en el texto que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y, sigue diciendo el texto, señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. Entonces, lo que está diciendo es, el ser humano debe gobernar. Entonces, estos funcionales dicen, mira, la imagen de Dios no es algo que el hombre es, sino algo que el hombre hace. O sea, no es algo que él es, sino algo que él hace. Él gobierna y entonces en ese momentito él ejerce la imagen de Dios. En otro momentito, no. Digamos, esto pasaba mucho con los emperadores. Eh, bueno, tal vez algunos de ustedes han estudiado algo de la colonia española en América. Vamos a ver si me sirve este ejemplo. Pero cuando, cuando España dominaba América, habían unas cosas que se llamaban virreinatos. El virreinato de la Nueva España, lo que hoy en día es México, el virreinato del Perú, que fueron los primeros. Después surgió el virreinato de Buenos Aires y así. Entonces, en esos virreinatos estaba una persona gobernando que se llamaba virrey, con B pequeña, no con B grande. O sea, con B grande sería, es el dos veces rey, ¿no? Es un virrey. De hecho, había reinos que tenían, era una persona sobre dos reinos. A eso sí se le llamaba biarquía en Europa. O sea, como el imperio austrohúngaro, ustedes han escuchado, era una biarquía. O sea, era uno que gobernaba los dos reinos. Pero en este caso no. Virrey se escribía con B pequeña y eso no quería decir dos veces rey, sino quería decir el que está en lugar del rey. Entonces el rey allá en España, fuese quien sea, el mero mero que estaba en el poder, decía, ¿sabe qué? Como yo no puedo gobernar México, porque no había, en ese tiempo no había chat, no había correo electrónico, no había nada de eso, entonces no se podía gobernar un imperio tan vasto, entonces ponía un representante en México y a ese representante le llamaba virrey. Y eso significa, es el rey de México, pero realmente él no es rey, sino que está en lugar del otro. Y aquí actúa, gobierna como si fuera el rey, pero en el momento que el rey quiera, pues lo cambia. Entonces, este es imagen del rey. Entonces, la idea es que así como Dios es para el universo, nosotros somos para la creación. Ya. Sería la situación funcional. Hay bastante de interesante y de lógica en esa teoría, porque en efecto el ser humano gobierna, ¿no? Sobre todos. Y que entonces, por lo tanto, las bestias que derramen sangre humana, Dios te mandará de ellas esa sangre, y que por lo tanto no podemos tocar al ser humano porque es un representante de Dios en la tierra. Vicario, también de ahí viene la palabra vicario que utilizan muchos los católicos. Ok. Eh, Sin embargo, insisto, ¿no? Cuando, cuando uno dice, es algo que el ser humano hace, bueno, ¿y qué pasa con los que no gobiernan? No son imagen de Dios, y por eso siempre soy sustantivo, o sea, soy es esencial, o sea, mejor dicho, pertenezco a la primera teoría porque creo que la imagen de Dios es algo que el ser humano tiene, que hace que pueda funcionar como monarca, pero lo tiene, o sea, es parte de él.